partido del crack. Esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 con la música de Juan Palau, con la música de Selección Colombia. Colombia se levanta, es esta canción. Los saludo en Meridiano Blue. Hoy es viernes 5 de septiembre. Hace 32 años estaba a punto de ocurrir otra hazaña en el fútbol colombiano. Estaba a punto de comenzar el partido Colombia-Argentina, Argentina-Colombia, en el Estadio Monumental de Núñez, en el norte de Buenos Aires, en el estadio de River, a punto de que se consumara el 5-0 de Colombia sobre Argentina, y 32 años después estamos celebrando la clasificación de Colombia a su 7º Mundial de Fútbol, al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos. Desde Barranquilla, celebrando el día después, esto no para. El martes hay partido contra Venezuela y luego vienen los amistosos. Todo esto clave para saber si Colombia está o no en las cabezas de serie o en los bombos de arriba para la Copa del Mundo y su sorteo en diciembre de este año. Fabito Poveda, saque la cuenta de cobro, señor. Usted dijo Colombia gana 3-0 y apuntó y le acertó. Fabito, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Mire, y lo que yo más quería era que Colombia pasara por encima de Bolivia, que demostrara su superioridad, y la demostró, por supuesto. Fue 3-0, pero ha podido ser 6, porque el arquero Carlos Lampes sacó en la raya de gol por lo menos 3 más. Así que lo de Colombia fue notable, la verdad, ante un equipo que vino, como se esperaba, a meterse atrás. Eso no quiere decir que no haya tenido opciones de gol. Afortunadamente estaba Camilo Vargas, que también salvó en un par de ocasiones, pero Colombia fue, la verdad, contundente. Maravilloso partido del equipo colombiano para ratificar su clasificación al Campeonato Mundial del 2026. 7º campeonato, como usted decía, y muy ligado a los argentinos, Ricardo, porque 4 de esas 7 clasificaciones han sido con técnicos argentinos. En 1962 con Adolfo Pedernera, luego 2014 y 2018 con José Néstor Pekerman, y ahora con Néstor Lorenzo, que a propósito, esto dijo de la clasificación. Estaba con la certeza de que se iba a dar, ¿no? Habíamos trabajado muy bien el partido, la parte mental, los vi, cuando veo cómo llegan ellos, uno percibe un poco la energía que había en el plantel, se los dije en la charla técnica, y la certeza está, pero a veces la ansiedad te juega una mala pasada, ¿viste? Tengo un grupo de jugadores que están convencidos de lo que estamos haciendo, que están, ¿cómo se dice?, enrolados en este proyecto que ya lleva 3 años, un equipo que empezó prácticamente de cero, y que bueno, ya llegamos a una final de Copa América, le ganamos a muchos equipos grandes, a campeones del mundo que nunca se le había ganado, y nos da esperanza para prepararnos para hacer un gran mundial. En eso tiene razón Néstor Lorenzo, Fabio. Estamos viendo ahí las imágenes de los goles de Colombia anoche contra la selección de Bolivia. Fue difícil al comienzo, pero mire que esta selección no es tan mala como algunos nos quieren hacer creer, Fabio. Fue la única selección que no perdió contra Argentina en eliminatorias. Le sacamos 4 de 6 puntos a la campeona del mundo, entonces tampoco nos demos tan duro, me incluyo, a veces somos muy pesimistas, y la selección tiene lo suyo, es buena. Y Ricardo, no nos podemos olvidar de lo que se hizo hasta la Copa América. Vino un bache, sí, de malos resultados, no de tan malos partidos, porque entre esos partidos está el que usted menciona, el gran empate ante Argentina en Buenos Aires, que fue un gran partido de Colombia. Pudimos haber ganado, ¿no? Claro, yo creo que Colombia jugó un buen partido ante Uruguay en Montevideo, le ganaron, pero bueno, perdimos ese partido. Yo creo que Colombia jugó un buen partido ante la selección de Gustavo Alfaro, ante Paraguay en Barranquilla, pero no pudo meter el gol. Es decir, hubo malos resultados, pero no malos partidos del todo. Entonces, no nos podemos olvidar de eso. Y le digo algo más, Ricardo. La consigna de este equipo, ayer lo notamos en los jugadores ahí en la zona mixta, es ir a ganarle a Venezuela. ¿Y sabe para qué? Porque quieren
acabar con ese rumor que hay ahí en redes sociales de mucha gente que dice, no, es que si estuviéramos como el mundial de antes, estuviéramos eliminados porque estamos quinto. Entonces quieren acabar de eso. Quieren ganar eso. Y los jugadores quieren quedar entre los 4 primeros del campeonato mundial. No me carraspee tanto, Sasso, que Colombia le va a ganar a Venezuela en Maturín el martes. No, tengo dos quejas. ¿Cuáles quejas tiene? Ustedes no son humildes los dos, porque el único que pegó el resultado fui yo, no usted. Cierto, yo dije 4-0, sí, tiene razón. Tiene razón. Entonces me retracto. ¿Quiere escuchar la prueba, Richie, o no? Cobre, yo le creo. Pase cuenta de todo. Aquí el equipo de producción tiene lista la prueba por si lo quieren escuchar. Pero de todas maneras, Don Octavio. 3-0 Colombia. 3-0 gana Colombia. Ahí está. Si me preguntan mi marcador, 1-0. Uy, ¿quién es ese tipo tan pesimista? Eso. Mal colombiano ese tipo que dijo que hoy 1-0 es viernes de quedaba el camiseta partido. y mira lo que yo hago por ustedes, Richie, mire. A ver. Uy, Me la pongo. pero por favor póngasela, Octa, la camiseta azul de la selección 10 Colombia. años después me la pongo. Pero el martes no nos pueden eliminar. Por favor. ¿Qué le conviene a Venezuela? ¿Usted ya nos va a contar? Que gane. Venezuela tiene que ganar y que Bolivia... Tiene que ganar. Sí, ganar o empatar y que Bolivia... Bueno, en realidad puede hasta perder, pero que Bolivia no le gane a Brasil en el Alto. Por eso... ¿Qué dice Fabio? Octavio, si gana independientemente de lo que pase con Bolivia, clasifica, depende de sí mismo. Claro, por eso, ganando. Pero puede empatar o perder si Bolivia no gana, clasifica también. Pero yo creo, Fabito dice que van a ir a eliminarnos allá a Maturín. Vamos con esa toda. es la consigna de los jugadores para acabar con el Fuku ese de que pero Fabito, estamos de quinto, quieren que estar entre los 4 primeros. Claro. Fabito, ¿pero usted quiere que yo le gaste algo allá en Estados Unidos o no? En el mundial, Sí, Octavio, pero sí la sería mejor muy manera dictan los cánones del fútbol. Nuestros mayores dicen algo muy cierto. La mejor manera de respetar a los rivales es ganándoles y ganándoles bien. Entonces esperamos que Colombia vaya con todos los fierros y que ganen mejor. Ojalá sea Colombia, pero si podemos echarle una manita a nuestros hermanos venezolanos, lo haremos con mucho gusto. 1-8, Fabio, gracias. Don Octavio, ya regreso con usted. Una pausa y ya les cuento más noticias de Colombia y el mundo en Meridiano Blue, este viernes 5 de septiembre. ¿Cuál fue el argumento de la Corte para avalar la prohibición de las corridas de toros y los gallos de pelea? Esto fue lo que respondió Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico, en Mañanas Blue. Pues bueno, lo que pasa es que todavía no conocemos el fallo como tal, pero lo que ha planteado la Corte yo creo que se puede resumir en lo siguiente. Hay un debate, una discusión frente al reconocimiento de los derechos culturales, que hoy son derechos colectivos, son derechos sociales, versus el reconocimiento mínimo a la vida y el derecho a no sentir dolor ni a sufrir de un ser vivo, de un animal que tiene y que está reconocido científicamente, clínicamente, médicamente, que siente dolor, que siente angustia, que siente miedo en las mismas proporciones que lo podemos llegar a sentir los seres humanos, y en esa balanza, por supuesto, gana ese derecho de estos animales. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En Mañanas Blue, Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, se mostró... Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. 1-0-9, este video que ustedes van a ver es muy impresionante, se lo describimos con gusto a quienes nos están escuchando en las estaciones de Blue y en nuestra aplicación. Es el video del momento exacto de la explosión de un camión con explosivos, un camión bomba hace 2 semanas al frente de la escuela aérea Marco Fidel Suárez en la ciudad de Cali. Hoy se ha conocido este video del atentado del pasado 21 de agosto que dejó 6 personas muertas y otras 70 heridas, mientras se sigue reforzando la seguridad en la capital del Valle del Cauca. Hugo Mario Palomar. Ricardo, el video que muestra el momento exacto de la explosión del camión bomba frente a la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali fue grabado por la cámara de seguridad de una empresa vecina a esta sede militar. Se ve, aquí estamos viendo las imágenes, como ese 21 de agosto, después de las 2:50 de la tarde, el camión es estacionado
sobre la transitada carrera octava. El conductor se baja y corre para alejarse del lugar y segundos después explota el furgón. La explosión se registra justo al paso de un taxi por el lugar. El taxista, recordemos, fue uno de los 6 muertos que dejó este atentado terrorista, que además causó heridas a 70 personas y destruyó varias viviendas y locales comerciales. Recordemos que otro camión bomba que estaba en el sector no alcanzó a explotar y fue la propia comunidad la que detuvo a los 2 terroristas y luego los entregó a las autoridades. Hace algunas horas, el alcalde de Cali, Alejandro D., regresó a esta zona de la ciudad afectada y anunció una millonaria inversión para prevenir nuevos ataques terroristas en Cali, principalmente con el uso de drones. Será de alrededor de 20.000 millones de pesos para incorporar un sistema de protección contra drones, contra infraestructura crítica. Esta es una amenaza que hoy se está viviendo en varias regiones del país y en Cali queremos estar un paso adelante para contribuir a esa defensa. El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, quien también estuvo ayer en esa zona de Cali, confirmó que la Escuela Militar de Aviación no se va de la zona urbana de esta capital. Aseguró que serán los terroristas los que serán expulsados de la ciudad de Cali. Ricardo. Tremendas las imágenes, Hugo Mario, y mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación está tomando declaraciones de los 33 militares que fueron secuestrados por más de 100 horas en el departamento de Guaviare. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Durante la toma de declaración de los 33 militares que permanecieron 79 horas secuestrados en la vereda Nueva York del municipio del Retorno en el Guaviare, la Procuraduría está dando unas muy graves cifras, y es que en lo corrido de este año, los departamentos de norte de Santander, Antioquia y Cauca son los de mayor afectación, con un total de 710 hechos delictivos contra integrantes de la fuerza pública. La Procuraduría entonces rechaza ese tipo de ataques en el que resultaron heridos con quemaduras 2 uniformados y la privación de la libertad de los integrantes de la fuerza pública, así como el uso de drones con explosivos, que han dejado entre enero y julio de este año un registro de al menos 513 afectaciones con 15 departamentos, siendo el Cauca el más asediado. Es que se volvió costumbre el irrespeto a las fuerzas militares y a la policía y el constreñimiento de los criminales de las disidencias, que siguen campeando en muchas partes del país, y lamentablemente no hay por ahora ninguna posibilidad de que dejen de hacerlo. La instrumentalización y la forma en la que se han convertido en Estado en diferentes regiones de Colombia. Hablando precisamente de ese fenómeno, en el departamento de Arauca están secuestrados varios integrantes de la Dijín y algunos investigadores de la Fiscalía en manos de los delincuentes del ELN, que campean en Arauca hace años. Andan como Pedro por su casa. Han dado a conocer en las últimas horas, a propósito, pruebas de supervivencia de estos integrantes de la Fuerza Pública y de la Fiscalía que permanecen secuestrados. Cristian Correa. Ricardo, las pruebas las entrega este grupo al margen de la ley. Entrega una prueba de supervivencia de Rodrigo López, quien es agente de la Dijín, y además de Jordín Fabián, que también es agente de la Dijín, junto a otros 2 videos de 2 investigadores de la Fiscalía, el señor Frankie Hoyos, y también la prueba de supervivencia de Jesús Pacheco. Los 2 primeros, los agentes de la Dijín, fueron secuestrados en Fortul el pasado 8 de mayo y los 2 miembros del equipo de investigación de la Fiscalía fueron secuestrados el pasado 20 de julio, esto entre Tame y Arauquita. Precisamente Jesús Pacheco es uno de estos secuestrados, que le está enviando un mensaje al gobierno nacional para que medien por su pronta liberación. Hoy le pido al señor presidente de la República que se ponga las manos en el corazón, y a la señora Fiscal General de la Nación, a los organismos defensores de derechos humanos como la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, entre otras. A mi familia les pido que exijan ante la Fiscal General de la Nación. Además de enviar el mensaje a sus familias de tranquilidad, de que están bien en medio de esta retención, cuentan en las grabaciones que estos videos, que se conocen el viernes 5 de septiembre, es decir, la fecha de hoy, fueron grabados el pasado 31 de agosto en medio de una zona rural del departamento de Arauca que aún no está identificada. Cristian, gracias. Y la Fiscalía va a ordenar pruebas de ADN para esclarecer la muerte de la niña Valeria Afanador en el municipio de Cajica, Cali La Peña.
La defensa aseguró que continuarán con las dos líneas de indagación, una por la presunta responsabilidad del colegio por graves omisiones y otra por la responsabilidad de un tercero. Por ejemplo, la toma de muestras biológicas en diferentes partes del cuerpo de Valeria, y eso nos podría dar luces frente si hay un tercero en la escena del delito. Por eso es importante el ADN. En este momento Medicina Legal lo está recopilando, y también el bosquejo y la búsqueda con detalle del lugar donde se encontró Valeria. Según la defensa, la Fiscalía realizará una reconstrucción de la escena para esclarecer los hechos. Además, la familia Fanador solicitó al ente acusador tomar muestras a los funcionarios para hallar pruebas que los puedan vincular con la investigación. Y aunque la defensa del colegio aseguró contar con los permisos para realizar cambios en la infraestructura por la que presuntamente salió la menor, la familia Fanador aseguró que no hay evidencia de que fuera autorizada esta modificación, por lo cual no descartan que avance la indagación por otro tipo de delitos. 1:16, Marcela, ¿qué pasa a esta hora con el dólar en el mercado colombiano? ¿Cómo cierra la divisa esta semana? Sigue bajando, Ricardo, cierra en 3.961 pesos en promedio. Esto es 30 pesos más barata que lo que teníamos en la jornada de ayer. El dólar se está debilitando no solo en Colombia, sino en todo el mundo, luego de los datos de desempleo en Estados Unidos que salieron peor de lo que esperaban los analistas. Los analistas esperan ahora que la Fed, la Reserva Federal, recorte las tasas en Estados Unidos. 1:16, habló el registrador Hernán Penagos en Medellín, reconoce que hay 5 zonas del país con riesgo en materia de orden público de cara a las elecciones del próximo año. Sin embargo, el mensaje sigue siendo el mismo. No hay ningún motivo para que haya aplazamiento o suspensión de las elecciones presidenciales ni de Congreso en el 2026. Danilo Arias. Sí, Ricardo, muy buenas tardes. Hernán Penagos pues dijo que especialmente confrontaciones e injerencia de grupos armados tienen en vilo el desarrollo de los comicios en varias regiones del país. Hablamos de Cauca, Catatumbo, Chocó, sur de Bolívar y nordeste de Antioquia. Están allí algunas de las poblaciones que ya están en la mira de la fuerza pública y la institucionalidad para garantizar la jornada electoral del próximo 31 de mayo. La fuerza pública y el ministro de Defensa nos ha dicho que los lugares donde hay más complejidades en materia de seguridad están del orden del 4 o 5% del territorio nacional. Aquí de lo que se trata es de evaluar esos sitios y entre todos explicarle al pueblo colombiano cuáles son las acciones que se van a adoptar. El registrador Penagos destacó que siguen en articulación permanente con la Comisión de Seguimiento de Garantías Electorales, que ya tuvo un primer encuentro y de la que hacen parte, lógicamente, la Policía, el Ejército y el Ministerio Público, Ricardo. Y mientras tanto, en el sistema de salud hay incertidumbre y malestar por la inesperada decisión del Ministerio de la Cartera de suspender las mesas en las que se estaba definiendo el incremento de la UPC. La UPC, o Unidad de Pago por Capitación, es lo que le entrega el gobierno a las EPS por cada uno de los pacientes que Marcela, pero lo que pasa es que esa suspensión de esa mesa que busca el recálculo del pago de la unidad de pago por capitación es otro flagrante desconocimiento del Ministerio de Salud de las órdenes de la Corte, ¿no? Sí. Hay una sentencia de la Corte Constitucional. Y no es de ayer. Esa sentencia ya, si la memoria no me traiciona, lleva por lo menos un par de meses sobre la mesa. Por lo menos 2 meses. Y preguntan analistas, ¿y entonces la Corte en qué momento iniciaría un incidente de desacato en contra del señor ministro de Salud, que le sigue mamando gallo, sigue burlándose de las decisiones judiciales? Jessica Gutiérrez, la molestia de muchos sectores. El Ministerio de Salud levantó las mesas técnicas que habían sido ordenadas por la Corte Constitucional para evaluar el posible reajuste de la unidad de pago por capitación. Recordemos que este es el dinero que entrega el Estado a las EPS para la atención de cada uno de los pacientes. Y es que esas mesas estaban previstas desde comienzos de este año y tuvieron que reactivarse para incluir nuevos actores y lograr una conclusión. Ante este panorama, la Procuraduría volvió a hacer un llamado al Ministerio para que avance en este reajuste. Habla la Procuradora Delegada para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social, Mónica Ulloa. Finalizando estas mesas, debe tenerse un resultado producto de ese consenso, de esa participación, donde se cumplan los lineamientos dados por la Corte. Según los participantes de estas mesas, el Gobierno Nacional mantiene su posición y considera que la UPC es suficiente para cubrir la atención de todos los usuarios. Habla Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia. Para el Ministerio de Salud, la UPC no es insuficiente.
Finalmente, el Ministerio de Salud informó que tras el cierre de las mesas técnicas se tomará un tiempo para evaluar la metodología y emitir una conclusión, señalando que ya cumplió con la orden de la Corte Constitucional. Hablando de medidas y decisiones del gobierno, ampliaremos en segundos esta noticia. Mucha atención que la Superintendencia de Subsidio Familiar acaba de imponer medida cautelar a Confamilia Risaralda. Confamilia Risaralda en el departamento de Pereira. Dice el documento: en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia del Subsidio Familiar realizó una visita a las instalaciones de la Caja de Compensación Familiar Confamilia Risaralda en Pereira. Como resultado y ante la gravedad de las situaciones identificadas, se ordenó medida cautelar de intervención administrativa, de acuerdo con la resolución 977 del 4 de septiembre de 2025. Dice que los motivos de esta intervención son el crecimiento por las cuentas por cobrar del sector salud, el incremento en la financiación externa, la evolución de los ingresos por los aportes afiliados, análisis de diversos documentos, entre ellos actas de asambleas de afiliados y actas de asambleas extraordinarias. Repito, la noticia a esta hora es que la Superintendencia de Subsidio Familiar acaba de intervenir la Caja de Compensación Familiar Confamiliar en el departamento de Risaralda. 1:21, vamos a cambiar de tema y vamos al Palacio de Justicia. A esta hora los animalistas celebran el fallo de la Corte Constitucional que prohíbe las corridas de toros, el rejoneo, las becerradas y las peleas de gallos en Colombia. La otra cara de la moneda es la de los galleros que se han acercado a la Corte a protestar en contra de esta decisión. Rocío Franco. En las últimas horas la Corte Constitucional señaló que las peleas de gallo ahora van a ser parte de las actividades prohibidas, como también el coleo y otras prácticas. Estamos con Fabián Sarria, él es el presidente de la Federación Nacional de Criadores de Gallos. Don Fabián, ¿cómo reciben ustedes esta determinación cuando se estaba hablando de la ley anti-olé? Con bastante sorpresa. Nosotros nunca fuimos consultados, no hemos estado inmersos, incursos, no hemos sido llamados por la Corte Constitucional ante este proceso. Entonces, la verdad, no sabemos cuáles son los argumentos que tuvo la Corte para ampliar esta ley, que es exclusivamente de prohibición de toros, para ampliarla a las otras actividades también, desconociendo todo lo que hay alrededor de ellas, todo el valor campesino, todo el valor ambiental, cultural y demás. ¿Cuántos son ustedes en Colombia? Nosotros, entre aficionados, criadores y personas que viven de los gallos finos, somos aproximadamente 1,5 millones. De ellos, quienes directamente viven, o sea, quienes nosotros les damos trabajo como cuidadores, como criadores de los gallos, hay aproximadamente 195.000, 200.000 personas que se dedican a esto. ¿Qué va a pasar? Ellos no saben hacer ninguna otra cosa porque esto es una actividad y un oficio que hemos aprendido de manera hereditaria a través de nuestras familias. Bueno, es la reacción del gremio de los galleros frente al fallo de la Corte Constitucional que los prohíbe en un término de 3 años. Rocío Franco, Blue Radio. Rocío, gracias. 1:23. A esta hora hay novedades, hay dificultades en la vía Bogotá-Girardot. Juan Esteban Castañeda, ¿qué está pasando? ¿Qué se reporta? Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Efectivamente hay complicaciones en la vía Bogotá-Girardot, esto sobre el kilómetro 45 en el sector Boquerón por el volcamiento de un tractocamión. Dicen desde la vía Sumapaz que a esta hora se está atendiendo este hecho, por lo que en estos momentos se presenta paso a un carril en ese sector de la vía Bogotá-Girardot. Las autoridades están pidiendo a los usuarios y a los conductores que se informen mediante los canales oficiales de las autoridades, precisamente para cuando se normalice el paso vial. Juan Esteban, 1:24. Siguen creciendo las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos luego del sobrevuelo de aviones F-16 que, según el gobierno de los Estados Unidos, pasaron cerca de las naves de guerra que tienen hoy en el sur del Mar Caribe. Hoy Washington está ordenando el despliegue de 10 aviones F-35 con rumbo a Puerto Rico. Juan Camilo Merlano nos cuenta.
El USS Jason Dunham se encontraba en aguas internacionales cuando 2 aviones caza F-16 de la aviación militar bolivariana lo sobrevolaron de manera provocadora. Al menos así lo calificó el Pentágono en su comunicado, que es también una advertencia en donde dicen que esa acción altamente provocadora tuvo como objetivo interferir con nuestras operaciones antinarcóticos y antiterroristas. Se le recomienda fuertemente al cartel que gobierna Venezuela que no siga intentando obstruir, disuadir ni interferir con las operaciones antinarcóticos, asegura el Departamento de Defensa. El Jason Dunham es un destructor clase Arleigh Burke de unos 160 metros de longitud y equipado con múltiples cañones y capacidad para lanzar unos 96 misiles, entre esos los tipo Tomahawk de largo alcance y precisión. Tras esta demostración de fuerza por parte del régimen de Maduro, el Pentágono está respondiendo movilizando 10 aviones caza F-35 a Puerto Rico, un avión supersónico que es considerado como uno de los más poderosos del arsenal estadounidense, según la agencia Reuters, con el objetivo de sumarse al operativo contra el narcoterrorismo en el Mar Caribe. 1:25 y en el de todito internacional, la mayor redada del ICE contra la migración ilegal en Estados Unidos, el fin del TPS, del Tratado de Protección Temporal para más de 250.000 venezolanos en Estados Unidos, una histórica multa contra Google y los incendios forestales en Canadá. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Y cada día más difícil andar sin papeles en los Estados Unidos. Las comunidades inmigrantes surcoreanas e hispanas fueron las más afectadas por la mega redada sorpresa dirigida por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de ICE a una planta de Hyundai en Georgia, en la que fueron detenidos 475 trabajadores. Hasta ahora, la más grande durante la actual arremetida del gobierno de Donald Trump contra la migración irregular. El gobierno surcoreano expresó su pesar por la redada en el sitio de construcción de la planta de baterías conjunta de Hyundai Motor Group y LG Energy Solution en Georgia. Y si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela, bajo la designación del 2021 debe prepararse para regresar a su país si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos. Eso es lo que se lee en un comunicado del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. El Departamento de Seguridad Nacional, el Homeland Security, precisó que la asignación del estatus de protección temporal TPS de 2021 finalizará el próximo 7 de noviembre. Iba a finalizar en los primeros días de septiembre, pero se dio una larga, y pidió a los beneficiados prepararse para retornar a su país si no tienen papeles. Con esta decisión, unos 267.000 venezolanos tienen 2 meses para salir o arreglar su estancia en Estados Unidos. Y tras una semana de dilaciones y haciendo caso omiso a las amenazas de Donald Trump, la Comisión Europea anunció que impondrá una multa de casi $3.500 millones a Google. El Ejecutivo Europeo consideró que el gigante tecnológico estadounidense abusó de su posición dominante en el sector de la publicidad en línea. Google va a apelar la decisión. Y por último, la temporada de incendios forestales en Canadá continúa a un ritmo implacable. Se han declarado 5.100 fuegos en lo que va del año y ahora mismo hay 638 activos. Las llamas arrasaron ya más de 8,3 millones de hectáreas, una superficie similar a 15 millones de canchas de fútbol. Se trata del segundo año con mayor superficie quemada desde que existe registro. César, gracias. Una pausa y regresamos con información exclusiva de Blue sobre la Junta Directiva del Narcotráfico, de la que tanto habla el presidente de la República, y sobre el remesón ministerial que hasta ahora no se ha ejecutado luego de la derrota del gobierno en la elección de magistrado de la Corte Constitucional. Ecopetrol puede comprar la empresa Monomeros dedicada a la producción y comercialización de fertilizantes, como lo ha indicado el presidente Gustavo Petro. A esta pregunta respondió la presidenta de la Junta Directiva de esta compañía, Mónica de Greiff. Nosotros no podemos negociar con empresas que sean de propiedad estatal venezolana. Tenemos una restricción muy clara y hay otras maneras de hacerlo. Tengo entendido, porque además Monómeros nunca ha pasado por la Junta Directiva de Ecopetrol. Tenemos entendido que la Superintendencia de Sociedades... Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:29, este es el informe que tiene en sus manos el Gobierno Nacional, una de las agencias de inteligencia del Ejecutivo, sobre la Junta Directiva del Narcotráfico, de la que tanto habla en sus discursos el presidente Gustavo Petro, a la que le atribuye, entre otras cosas, haber estado detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, pero que, según el informe que hemos conocido y que revelamos a esta hora,
no tendría esos alcances. Primero porque no ha detectado la inteligencia colombiana que actúe con métodos terroristas, y dos, porque no sería una organización jerárquica. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, este informe, como usted lo menciona, revela cómo funciona exactamente la llamada nueva Junta del Narcotráfico, señalada incluso por el presidente Gustavo Petro como una organización terrorista. A diferencia de los antiguos carteles de Medellín o de Cali, esta Junta no tiene un jefe único ni un mando piramidal. Según este informe que ya tiene el presidente Gustavo Petro en su poder, funciona como una red flexible de narcos, esmeralderos y empresarios que mezclan negocios legales e ilegales para traficar cocaína y lavar fortunas. Este documento dice que cada actor cumple un rol, desde el transporte hasta el lavado de activos, y se articula con las demás organizaciones criminales solo cuando conviene. Este informe detalla que esta red usa empresas fachada en sectores como el agro, el fútbol, el transporte y la seguridad privada, y mantiene también conexiones internacionales. Hay un capítulo muy interesante de este informe que se titula Situación actual, nueva Junta del Narcotráfico, y dice textualmente, y abro comillas: la nueva Junta del Narcotráfico coordinaría con actores de delincuencia organizada transnacional para desarrollar actividades ilícitas desde Colombia hacia Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, España, Emiratos Árabes, Turquía y Australia. Y España y Turquía, y este dato es importante, se han convertido, dice este informe, en nuevas plataformas para mover dinero y coordinar envíos, mientras que Ecuador es hoy, dice este informe, el principal puerto de salida de cocaína hacia Europa, y dice además que esta junta estaría vinculada a asesinatos recientes en el mundo de las esmeraldas, como los de Hernando Sánchez y, recordemos, Pedro Pechuga, producto de disputas internas por bienes y rentas ilícitas. La advertencia es que esta nueva Junta del Narcotráfico, dice el documento, tiene un modelo criminal que no enfrenta al Estado directamente, sino que lo infiltra a través de corrupción y negocios legales, con la capacidad de reacomodarse en el mapa criminal global. Ricardo. Felipe, gracias. Los detalles de este informe en blurradio.com. Y ahora pasamos a hablar de política, porque a pesar de que la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, le pidió la renuncia a 3 de los ministros del gobierno tras la derrota en la elección del magistrado de la Corte Constitucional, las renuncias no han sido aceptadas. ¿Por qué? Porque el gobierno sigue haciendo cuentas de los votos que le hicieron falta. Caterina Ávila nos cuenta los detalles. Las renuncias las pidieron el miércoles en la noche y 2 días después aún no han sido aceptadas. Lo que nos dicen fuentes cercanas a la Casa de Nariño es que el gobierno aún está haciendo cuentas y, según sus cálculos, les jugaron en contra 5 votos de comunes, 7 del Pacto Histórico y 4 del partido de la U. El voto, por supuesto, es secreto, pero en la Casa de Nariño los videos de congresistas de comunes abrazando al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, por su victoria, estarían siendo tenidos en cuenta en las cuentas de los que votaron en contra. La senadora Sandra Ramírez fue una de las que aparece en estas imágenes y a través de su cuenta de X dio explicaciones. Ofrezco mis disculpas con quienes se han sentido en cierta medida defraudados y afectados por la foto que circula en redes donde le doy un abrazo al doctor Camargo. Debo aclarar que mi voto fue por la doctora Balanta. Hemos sido leales a este gobierno. Esto es un acto de diplomacia, de respeto, de sencillez, que sucede en el Congreso cuando ocurre una elección de esta magnitud. Saludé al doctor Camargo, así como también saludé y abracé a la doctora Balanta. Los otros votos que no cuadran vendrían de la bancada de gobierno. A propósito de esto, el representante a la Cámara, David Racero, pidió sanciones por ley de bancada al Pacto Histórico y calificó a quienes cambiaron su voto de faltos de carácter y de criterio ideológico. Con estas cuentas, las renuncias del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y la de Comercio, Diana Morales, podrían reconsiderarse, pero el que sí saldría del gabinete es el ministro de las TIC, Julián Molina, por los 4 votos que considera el gobierno jugaron en contra de la elección de Patricia Balanta. Y hablamos ahora a la 1:34 de otro incumplimiento del gobierno nacional. Los recursos para el mantenimiento de vías en Antioquia apenas llegan al 3% de lo que se requiere. La gobernación pide que le entreguen al departamento la responsabilidad sobre 5 corredores que tienen graves problemas en Medellín. Héctor Santamaría.
Pues sí, Ricardo, según indicó a Blue Radio el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, la nación solo giró cerca de 30.000 millones de pesos de más del billón que son necesarios para atender de manera prioritaria los corredores viales que son responsabilidad de la nación. Por eso una situación similar a la que ya ocurrió con el túnel del Toyo, donde la ejecución de la obra ya está en poder de la Gobernación y la Alcaldía de Medellín, es lo que están pidiendo. Que se les entregue la competencia de la Gobernación para que nosotros busquemos la fuente de recursos. Lo mismo que pasó con el Toyo, que el gobierno no le cumplió a los antioqueños y a los colombianos con las inversiones que se requerían, y nosotros, gracias a la competencia que nos entregó el gobierno nacional, hoy tenemos avanzando esos dos contratos que se deben determinar. Entre los corredores que requieren mayor atención y que es de manera urgente es hacia el suroeste de Antioquia, en el sector Primavera, que hay 4 pasos graves, y el de la autopista Medellín-Bogotá en el sector Caño Alegre, que hoy requiere más de 100.000 millones de pesos. El Ministerio de Educación puso sobre la mesa la resolución que fija los topes en aumento de matrículas. El Ministerio de Educación Nacional publicó para comentario la resolución que regula los aumentos en las tarifas que cobran los colegios privados de preescolar básica y media. La medida, que entraría en vigencia en el año 2026, según el Ministerio, busca equilibrar el poder adquisitivo de las familias con la sostenibilidad de las instituciones y mejorar la calidad educativa. Y es que la norma define que los incrementos dependerán de 5 factores: el IPC anual certificado por el DANE, el índice de permanencia que mide continuidad, aprobación y retención de estudiantes, la inclusión educativa de personas con discapacidad y la clasificación de cada colegio en los regímenes de libertad regulada, vigilada o controlado. ¿Cómo funcionarían las tablas de incremento? Y es que la resolución establece que las tablas se combinan entre factores y permiten calcular aumento máximo en cada colegio. Por ejemplo, el régimen de libertad regulada con acreditación de calidad, los colegios pueden ampliar el IPC más un punto adicional, que es 1%, un 0,3% extra si incluyen estudiantes con discapacidad, un 2,2% si cumplen con la escala salarial docente, y entre 0,16% y 0,5% según el nivel de permanencia de sus estudiantes. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Ecopetrol puede comprar la empresa Monomeros dedicada a la producción y comercialización de fertilizantes, como lo ha indicado el presidente Gustavo Petro. A esta pregunta respondió la presidenta de la Junta Directiva de esta compañía, Mónica de Greiff. Nosotros no podemos negociar con empresas que sean propiedad estatal venezolana. Tenemos una restricción muy clara y hay otras maneras de hacerlo. Tengo entendido, porque además Monómeros nunca ha pasado por la Junta Directiva de Ecopetrol. Hoy nos encontramos desde Corferia. Mi nombre es Natalia Lascano, quien los acompaña con lo mejor que van a poder encontrar en la Feria del Hogar. Quiero contarles que el día de hoy van a tener un gran trasnochón aquí en Corferias a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, donde van a poder encontrar lo mejor para sus espacios en el hogar. Van a poder compartir con la familia. Encontrarán en Corferias, van a tener los pabellones para un trasnochón lleno de ideas y tendencias. Los visitantes también encuentran ambientes decorados, muebles, electrodomésticos, tecnología, accesorios, bienestar y mucho más que van a encontrar en un solo escenario iluminado, dinámico y pensado para disfrutar sin afanes. Esto lo van a poder hacer con toda su familia, con los amigos. Ojo, hoy no hay cover, es totalmente gratis el ingreso de 6 a 10 de la noche. Vengan, porque van a poder encontrar lo mejor para remodelar cada espacio en su hogar. Lo pueden hacer con toda su familia, y recordándoles también de que a partir de las 6 de la tarde van a poder ingresar totalmente gratis a este gran trasnochón aquí en la Feria del Hogar en Corferias. En minutos más información les estaré contando que van a poder encontrar en cada uno de los pabellones. Por ahora seguimos con más en Blue Radio.
La otra decisión del día llega desde la Corte Constitucional, en donde por decisión unánime 9 magistrados quedó en firme la ley que llamaron No Más Olé, prohibiendo las corridas de toro, pero también el rejoneo, las novilladas, las cabalgatas, todo lo que tiene que ver con maltrato animal. La Corte prohíbe los espectáculos con animales y da 3 años de transición para quienes viven en esas actividades. Se tumba la norma que permitía mantener actividades como el coleo, las corralejas, las peleas de gallos. Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, destacó la actuación de Dairo Moreno en el partido de Colombia contra Bolivia que le dio la clasificación a nuestro país al Mundial de 2026. Yo creo que es muy claro, Dairo es una persona que, pese a su longevidad, digo longevidad entre comillas, futbolística, está activo, está sí, haciendo goles. Creo que su convocatoria fue absoluta y completamente justa. Ayer el público en Barranquilla le hizo un gran homenaje. Sabíamos que eso iba a suceder, que la gente lo iba a pedir y... Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y hablamos de fútbol más allá de lo sucedido en la eliminatoria sudamericana, la clasificación de Colombia, lo que va a suceder el próximo día martes con ese juego entre Venezuela y Colombia. El día de hoy vuelve el fútbol, por ejemplo, habrá fútbol colombiano a partir de las 6 de la tarde, van a jugar Deportivo Pasto y Boyacá Chicó, y luego a las 8 y 10 de la noche en Manizales, en el Palo Grande, va a jugar Once Caldas frente al Pereira. Pero atención que se van a jugar eliminatorias en Europa y en África, también rumbo a la Copa del Mundo. A la 1:45, en 4 minutos, comienza la eliminatoria en Europa. Hay partidos interesantes como el que van a jugar entre Dinamarca y Escocia, Eslovenia, Suecia, pero también Ucrania, Francia e Italia, que va a jugar en ese grupo donde realmente el seleccionado italiano está complicado y evidentemente quiere volver a una Copa del Mundo luego de estar afuera por bastante tiempo. También va a jugar Croacia frente a las Islas Feroe, también va a jugar la República Checa, así que atentos a eso. En un rato también van a jugar en África. Egipto, por ejemplo, el seleccionado de Mo Salah va a jugar frente a la selección de Etiopía y va a estar jugando entonces el resto de la selección africana. Pero nosotros estamos otra vez con Fabio Poveda siguiendo todo lo que ha pasado con la selección Colombia. Fabio. Octavio, a las 3:45 de la tarde saldrá la selección de aquí del Hotel Dan Carton hacia la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Los jugadores colombianos que actuaron 45 minutos o más el día de ayer harán trabajos de recuperación, será una recuperación activa, y el resto van a hacer una práctica pues ya un poco más intensa y van a hacer incluso algo de fútbol. Pero ayer se presentó un episodio muy, digamos que triste, porque ayer James Rodríguez lloró bastante. Después del partido se fue hacia el gramado. Bueno, uno siempre sueña y estoy feliz por eso. Yo creo que todo el país también. Y bueno, feliz. Quería hacer gol hoy, ayudar también. Y bueno, creo que lo he hecho. Los que han entrado también, Juan hizo pase, gol. Y bueno, eso es lo que hacen equipos grandes, que los que entren puedan también ayudar. Siempre quiere jugar, así sea contra equipos grandes, equipos que tienen pues un poco menos de también nombre. Y bueno, yo creo que siempre queremos jugar, siempre queremos estar siempre arriba. Y bueno, yo creo que hay que estar feliz ahora y ya pensar en todo lo que en todo lo que viene, ¿no? Y John Córdoba, que marcó un golazo y cantó con el alma. Muy contento, primero por Dios, que es el que me da la oportunidad de estar aquí, mis compañeros, cuerpo técnico, ustedes, que han sido un apoyo incondicional para mí. La verdad que era algo que venía buscando, y la verdad que muy contento de estar en la Copa del Mundo. Contento por tantas críticas, tantas cosas que se dijeron en su momento. Yo nunca he dudado de mis capacidades, como lo dije siempre, más bien me preocupé por mi familia, pero hoy estoy contento con ellos, porque hoy van a celebrar, hoy no se van tristes para casa. Y Juanfer entró y en 20 minutos frotó la lámpara y la verdad que hizo magia. Pase gol a John Córdoba y después golazo tras pase del jugador Luchito Díaz.
Bueno, sí, la verdad que muy contento, agradecido con Dios. Creo que soy muy afortunado en estos momentos del fútbol. Creo que para eso me tiene, estoy preparado. Y bueno, felicitaciones a todo el grupo. Esto es para todo Colombia. Esto es una oportunidad más para que nos unamos y que podamos tener esperanza acá lo que es con nuestro deporte, ¿no? Es una cualidad, los movimientos de los compañeros hacen de que todo sea más fácil para uno. Y son los lentes, porque en realidad no veo mucho, pero bueno, la verdad que muy contento, agradecido y que se lo disfrute todo Colombia. Colombia permanecerá aquí en Barranquilla todo el fin de semana y el lunes, después de la rueda de prensa, Néstor Lorenzo viajará hacia Maturín en vuelo charter. Muy bien, Fabio, pendientes de la selección Colombia, y esta es la crónica de la celebración, del regreso de Colombia al Mundial, de cómo frente a la pantalla gigante de Ditu, que estuvo ubicada en el centro comercial Gran Estación, centenares de personas se abrazaron viendo el Gol Caracol y escuchando Blue y esta nueva hazaña del fútbol colombiano. Juan Esteban Castañeda. Bogotá fue un estadio más. Aunque el partido se jugaba en el Metropolitano de Barranquilla, la pantalla gigante de la aplicación Ditu, instalada en el centro comercial Gran Estación al occidente de la capital, reunió a cientos de personas que con camisetas, banderas y bubucelas vivieron una noche histórica. Colombia clasificó al Mundial del 2026 tras golear 3-0 a Bolivia. ¡Ganamos la polla y todo! El primer rugido llegó al minuto 31, cuando James Rodríguez cazó un balón en el área y lo mandó al fondo de la red. La plaza estalló, saltos, abrazos y algunas lágrimas se mezclaron en un mismo grito de gol. Ya en el segundo tiempo, John Córdoba amplió la ventaja con un derechazo imparable y poco después Juan Fernando Quintero selló la goleada con su zurda magistral. 3 goles que fueron 3 explosiones de euforia en Bogotá. En la capital la fiesta fue total, las mismas bubucelas, los mismos abrazos y esta vez un poco más de lágrimas que se dieron tras 8 años de la última participación de Colombia en el Mundial. ¡Dios mío! ¡Vamos Colombia! Colombia, el mejor país del mundo. Vamos con toda. Y en el ambiente capitalino, los asistentes coreaban un solo nombre, Dairo Moreno. Entró en los últimos 10 minutos y bastó ese corto tiempo para que la gente lo elevara como ídolo. En la pantalla gigante de Bogotá, los fanáticos estaban llenos de euforia por el máximo goleador del fútbol profesional colombiano. Dairo Moreno, dale papá, con toda para el Mundial. En Bogotá no hubo gradas ni arcos, pero sí un estadio improvisado donde desconocidos se volvieron hermanos. Anoche quedó claro que la clasificación no solo se celebró en Barranquilla, se celebró en cada rincón del país. En Colombia oficialmente están prohibidas las corridas de toros, las novilladas, el rejoneo, becerradas y tientas. Así lo ordenó la Corte Constitucional en una decisión unánime que conoce o que representa que no se está vulnerando la protección de la diversidad cultural, el patrimonio cultural de la nación, la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad, ni los derechos adquiridos. Aunque los magistrados fueron mucho más allá en la protección de los animales, prohibieron también las corralejas, las peleas de gallos y los toros coleados. Es un triunfo parcial para los animalistas porque quedaron excluidas las cabalgatas en esta decisión que sin duda es histórica. La aplicación de la medida no va a ser inmediata, entrará a regir en el país solo hasta julio del 2027. Son entonces 3 años de transición que la Corte le da al gobierno nacional, pero también a las entidades territoriales para que inicien los procesos de reconversión laboral y cultural para las personas que hoy dependen económicamente de estas actividades, como por ejemplo cerca de 35,000 personas que se estiman tienen su sustento basado, por ejemplo, en la tauromaquia.
La elección del profesor Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional el 21 de marzo de 2024 fue legal, pero el rector seguirá siendo por ahora el profesor Leopoldo Múnera. Lo que está pasando hoy en la universidad pública más importante de este país, que tiene 50.000 estudiantes en uno de los momentos más cruciales de la historia universitaria, es que se está definiendo el futuro de la autonomía universitaria, la que ha sido la eterna lucha de los estudiantes. En las últimas horas, el Consejo de Estado negó la nulidad de la elección del profesor Peña, una demanda que había impuesto el actual rector Múnera. Entonces, el Consejo de Estado dice que la elección de Peña fue legal, pero que eso por ahora no implica que él regrese al cargo de inmediato, porque hay otra demanda que está en curso, de la que deberá darse una razón en 2 o máximo 3 semanas. Y esa segunda demanda lo que pide es sacar a Múnera del cargo y devolvérselo al profesor Peña. En Mañanas Blue, Mónica de Greiff, presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol, explicó cuáles serían las consecuencias si se compra la empresa Monómeros, dedicada a la producción y comercialización de fertilizantes como los... Desde Colombia, en Meridiano Blue. Es grave la situación, pareciera que es un titular recurrente en materia de orden público en el Cauca, en el suroccidente del país. 2 militares y un policía asesinados, 3 civiles heridos, y el gobierno anuncia medidas para regular el uso de drones por parte de los terroristas. Stephanie Toledo. Ricardo, buenas tardes. El suroccidente del país se encuentra en máxima alerta debido a los recientes ataques que las disidencias al mando de alias Iván Mordisco han perpetrado contra la fuerza pública en las últimas 72 horas. Inició en el municipio del Patía, en el Cauca, cuya víctima fue el subintendente de la policía, Jainer Lucumí. Siguió hasta el municipio de Sucre, donde fueron asesinados los soldados profesionales Howard Córdoba y Jason José Puchaina. Horas después, en Jamundí Valle, fue la comunidad civil la que resultó afectada cuando un explosivo lanzado desde un dron cayó sobre una vivienda y dejó 3 personas heridas. La ofensiva militar se sostiene en la región, mientras que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la creación de medidas de control para el uso de drones. Escribimos una ley ante el Congreso de la República con mensaje de urgencia de ley antidrones y drones. Pero aquí a nivel local se va a llevar una iniciativa de que los alcaldes puedan emitir unas órdenes que, así como se restringe o se ordena una ley seca, se ordene unas normas muy restrictivas para la operación de drones. En cuanto a otras acciones de seguridad definidas, está la llegada de 4 pelotones del ejército a la región y nuevamente la implementación de corredores seguros entre el Valle y Cauca, para así identificar quiénes viajan entre estos departamentos y evitar cualquier riesgo, Ricardo. Stephanie, gracias. Y el nombre de alias Mosco sigue siendo el gran misterio detrás del magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe. Una de las hipótesis sobre la identidad de este hombre es que sería uno de los antiguos jefes del Bronx. Cali La Peña. El nombre de alias Mosco sigue siendo el gran misterio detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. En la última audiencia contra Harold Barragán, la fiscalía reveló que se trataría del máximo jefe de la organización criminal que organizó el ataque, un hombre con control sobre hoyos de microtráfico en Bogotá y tentáculos en otras ciudades. Una de las hipótesis sobre la identidad de este líder criminal apunta a que Mosco sería un ex jefe del antiguo Bronx. El presidente Petro planteó 2 hipótesis: que el crimen contra Miguel Uribe fue un acto de venganza por el desmantelamiento de esa olla, o que se trató de un asesinato por encargo pagado con altas sumas de dinero. Incluso dijo que podrían confluir ambas motivaciones dentro de la gran mafia del centro del país. Esa mención reavivió la presunta vinculación con un supuesto cabecilla del Bronx, encargado de los sicariatos y el tráfico de drogas hace 10 años en la capital, capturado en Ecuador pero finalmente absuelto en Colombia. La Fiscalía continúa indagando la relación de Mosco con las disidencias de las FARC, supuestas responsables del magnicidio y de contratar a la organización criminal urbana para ejecutar el ataque. Por este motivo, avanzan en definir si se trata de un viejo capo del Bronx o de un nuevo jefe urbano al que todavía no se le conoce el rostro. Recorramos el mundo en Meridiano Blue. Hablamos de los 700 días de la guerra en Gaza, son ya más de 64.000 muertos. Silvia Carrasco desde Londres.
Hoy en las calles de Israel se han visto oleadas de protestas exigiendo al gobierno de Netanyahu una solución a la prolongada guerra. Las familias de los rehenes piden la reanudación de las negociaciones para evitar un mayor derramamiento de sangre y salvaguardar la vida de los cautivos. Se calcula que al menos 48 israelíes permanecen retenidos por Hamás en Gaza, pero solo 20 estarían con vida. Hoy un nuevo video revela el dramático estado de los que sobreviven en cautiverio. Se trata del rehén Guy Gilboa Dalal, de 22 años, estudiante de medicina, secuestrado en el Festival Nova. En las imágenes se le ve visiblemente fatigado y angustiado. El conflicto, que comenzó con un ataque de Hamás que mató a 1.140 personas en Israel, desató una guerra que dura casi 2 años y que ha cobrado la devastadora cifra de 64.000 vidas palestinas, principalmente civiles. Militarmente, hoy Israel mantiene el control de aproximadamente el 40% de la ciudad de Gaza. Dice que su objetivo son los bastiones de Hamás y sus complejas redes de túneles. Sin embargo, miles de personas permanecen habitando la ciudad a pesar de las órdenes de evacuación, lo que plantea serias preocupaciones humanitarias. Los esfuerzos para lograr un alto al fuego, mediados principalmente por Qatar y Egipto, enfrentan enormes obstáculos. Fuentes diplomáticas advierten que si bien se han logrado algunos avances, las demandas fundamentales siguen siendo incompatibles. Unas 55 minutos, impresionante, doloroso, catastrófico lo que pasa en la Franja de Gaza 700 días después del ataque terrorista inicial del grupo Hamás. Llega el Blog Deportivo, una feliz tarde para todos, feliz fin de semana de comienzos de